Hola, bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo. Hoy tengo una camisa preparada porque os voy a enseñar cómo hacer cuellos para camisa con tirilla o pie de cuello. Y bueno, como sé que estos cuellos son un poco dificilillos, al final de este vídeo os voy a contar un truco que os ayudará un montón a no tener que batallar con estos cuellos. Así que quedaos hasta el final para saber cuál es ese truco. Lo primero que recomiendo que hagáis es que hagáis primero la camisa, se la probéis a la persona que lo va a llevar y una vez que hayáis hecho todas las correcciones del cuello necesarias, porque no tiene por qué haberos salido a la primera, ya nos ponemos a hacer el patrón del cuello, porque si hacemos todos los patrones de golpe y luego la camisa no le queda bien, bueno, pues con el cuello tendremos menos posibilidades de reacción, así que yo he hecho la camisa y después voy a hacer el patrón del cuello. Y para empezar lo que vamos a hacer es medir el recorrido del cuello que nos ha quedado. A mí me han salido 49 centímetros. Cogemos un papel y lo doblamos por la mitad, porque vamos a trazar medio cuello y después los vamos a extender y vamos a tener el cuello completo. Cogemos una escuadra y lo escuadramos respecto del doblez del papel. Y esa medida que nos ha dado del cuello la dividimos entre dos. A mí me queda por ahí. Lo medimos dos veces para trazar una línea paralela a esta de aquí. Y le vamos a dar una altura de 2 centímetros. Bueno, pues ya tenemos la mitad del cuello. Esto va a ser el pie de cuello, pero falta todavía por trabajar. Para un hombre o para una mujer, la manera de hacer el cuello es exactamente lo misma, solamente variará obviamente las medidas, porque en mujer el cuello será más pequeño y es posible que un poquito más estrecho. E igual la forma que le demos ahora en el cuello, que es lo que voy a trabajar ahora, pero más o menos se hace completamente igual. Le vamos a dar un poquito de forma en este extremo, de modo que nos quede redondeado. Y a partir de aquí es a partir de donde va a salir nuestro cuello. Desde aquí le voy a dar 6 centímetros. Lo mido dos veces y aquí es donde va a ir encuadrado mi cuello. Después yo suelo utilizar esta regla, que es la regla de cadera, porque me da una buena curva. Bueno, pues ya tenemos la tirilla, que sería esta pieza de aquí, o pie de cuello, y el cuello en sí. Ahora lo que vamos a hacer es recortarlo con la hoja doble para tener el cuello extendido. Bueno, pues una vez recortados, los podemos desplegar y tenemos la pieza completa. Esta marquita que tengo aquí es la que coincide justo con el inicio de mi cuello. Así que conviene tenerla marcada en ambos sitios. Podéis hacerlo con una tijera o pintándolo, como mejor os parezca. Pero ahora hay que trabajar esta pieza de aquí, porque si nosotros la ponemos así en línea recta, lo que va a suceder es que el cuello no nos gire bien y nos quede abierto. Si habéis visto mi vídeo en el de cómo hacer un cuello Mao, y si no lo habéis visto os lo dejo aquí en la descripción porque os va a ser muy interesante, explico precisamente esto de aquí. Y es que lo que vamos a hacer es hacerle una serie de cortes para que siente mejor el cuello. Lo volvemos a doblar y más o menos cada la misma distancia voy a hacer una serie de cortecitos. Hay que tener mucho cuidado de no cortar completamente el papel. Y ahora, ayudándonos de celo, vamos a ir pegando un poquito, montamos un pelín, solamente un par de milímetros, las piezas. Y al final esta sería la forma de nuestro cuello, pero antes de emocionarnos y coger la tela y ponernos con ella, yo recomiendo que hagamos una comprobación primero, y es que pongamos con alfileres el cuello sobre la camisa. Primero, eso nos asegurará que lo hayamos medido correctamente, porque si le tenemos que añadir o que quitar algún centímetro, cogemos el centro y o le añadimos un rectangulito de tela con la parte que nos falta o se la quitamos. Y también nos servirá para ver si esta forma que le hemos dado es demasiada o muy poca. Vamos a considerar que nuestro margen de costura está a 2 centímetros, es decir, sería por aquí. Y esto, aunque no tiene margen de costura, lo deberíamos apoyar justo en nuestro margen de costura. Ponemos la del principio, este doblez que tengo aquí es el centro, bueno, pues lo hacemos coincidir con el centro de mi camisa y nos vamos al otro extremo y lo hacemos coincidir. Bueno, pues ahora tenemos que poner alfileres por el resto de piezas que no hemos puesto nada.
Y una vez que lo tenemos, si tenemos maniquí nos va a ayudar mucho, y si no, yo procuraría probárselo a una persona. Lo primero que tenemos que comprobar es que efectivamente no sobra ni falta patrón. En este caso me ha quedado bien la medida, con lo cual no lo tendré que corregir. Y en el otro caso también tendremos que ver que más o menos asienta bien sobre el cuello. No hace falta que quede completamente pegado. Como lo tengo yo, basta. Pero en el caso de que os quedara como mucho vuelo por aquí, yo lo que os recomiendo es que hagáis algún cortecito más y lo cerréis otro poquito. El cuello de arriba no hace falta probarlo. Esta parte solamente es para probar esta pieza. Aunque si queréis ver cómo queda en efecto general, siempre podéis hacer así para ver que más o menos el cuello de la camisa que le habéis puesto es el que deseáis. Por ejemplo, yo esto que veo aquí le veo como muy picudo. Le hubiera metido un poquito el pico así y ese arreglo se lo tendré que hacer. Y para esto sirve hacer el patrón primero y probarlo en papel sobre el maniquí para ver estos errores, porque luego una vez que estemos sobre la tela van a ser muy difíciles de corregir. Es más, es posible que hasta nos quedemos sin tela y no podamos corregir estos problemas. Pero veis, yo ahora mismo lo he puesto aquí, he visto el problema, pues ahora lo voy a corregir. Esta es la corrección que le voy a hacer yo al cuello. Lo corto por aquí, aunque parezca que queda un poco recto, me quedará mejor que como lo tenía. En el caso de que no hayáis medido correctamente esto y tengáis que aumentar o disminuir esta cantidad, también lo vais a tener que trasladar aquí. Es decir, que si nosotros le quitamos 1 centímetro, aquí también se lo tenéis que quitar. Y del centro, no lo hagáis de los extremos, porque los extremos será mucho más difícil ya que tiene forma. Y lo mismo, si tenéis que añadir un trocito, pues se lo añadís justo aquí, en el centro. Bueno, pues aquí tengo recortados mis cuellos. Los cuellos se sacan dobles, tanto la tirilla, que está doble, como el cuello, que está doble. Y ahora quiero enseñaros una cosa, porque cómo se corta al hilo, al bies, bueno, pues depende del tejido que hayáis cogido. Si la tela es lisa, lo hacéis todo al hilo. Si la tela es de cuadros, el cuello lo hacemos al hilo y la tirilla la hacemos al bies. En el caso de que la camisa sea de rayas, por ejemplo, son verticales, pues el cuello también lo hacemos al hilo, es decir, con las rayas verticales. Y sin embargo, la tirilla va a contrahilo, es decir, con las rayas horizontales. Esto se hace para aprovechar el juego que nos da el dibujo de la tela. Una vez que lo tenemos, ponemos nuestra plantilla y lo calcamos. Dejamos siempre nuestro margen de costura. Yo aquí le he dejado 2 centímetros de costura. Aquí ya tiene un poquito menos porque está recortado. Y ahora os voy a enseñar una cosa, porque los cuellos se entretelan, pero no se entretelan por todos sus lados, solamente se entretelan por uno de sus lados. Yo ya lo tengo aquí entretelado, este también, y es que la parte de la entretela siempre va a ir en la parte que se ve. Volvemos a esta camisa que ya la tengo hecha. Esta es la parte del derecho. Pues esta pieza de aquí es la que se ve de la tirilla, luego va entretelada. Y esta pieza de aquí, que es la interior de la tirilla, no va entretelada. El cuello, como dobla, la parte que es visible es esta de aquí, que es la que va entretelada. Y esta, que es la que no se ve, es la que no lleva entretela. Es decir, entretela, no entretela. Y en este caso igual, no entretela, entretela. Así que cogéis uno de los dos lados, de momento el que más rabia os dé, y le ponéis entretela. Si tenéis alguna duda acerca de cómo se pone la entretela, os voy a dejar en la descripción un vídeo muy completo sobre entretelas y cómo se ponen. Y una vez que lo hayáis entretelado, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esta pieza de aquí, que es la pieza del cuello, la vamos a poner una con otra, es decir, derecho contra derecho, y lo vamos a coser. Y lo vamos a coser por aquí, donde yo voy a pasar la mano. Este trozo de aquí y este de aquí. Este de aquí lo vamos a dejar abierto. Esta parte de aquí es la que me va a coincidir con esta parte de aquí de la tirilla, y esto ya sería el cuello dándome la vuelta. Esta es la parte que ya la podemos ir cerrando. Bueno, pues lo cosemos, lo recortamos muy apuradito como yo tengo aquí. Si teníais 2 centímetros de margen de costura es mucho para luego darle la vuelta, así que lo cortamos y seccionamos un poquito las costuras para poder así darle la vuelta. Lo primero que vamos a hacer es preparar el cuello. Nos olvidamos de la tirilla y vamos a darle la vuelta al cuello. Con la puntita de la tijera, procurando no romper las costuras, le sacamos el pico al cuello. Y una vez que lo tengamos, lo que hay que hacer es cantearlo. La parte que se ve es la de la entretela. Así que vamos a coger hilo de hilvanar. Esta es la costura de aquí. Bueno, pues no se tiene que ver por el derecho, es decir, la vamos a desplazar ligeramente hacia la parte que no tiene entretela, pero solamente un poquito. Y esto lo vamos a hacer, sacamos un poco la costura, si se nos queda dentro, la giramos y lo vamos a hacer a lo largo de todo el cuello.
Una vez que lo tengáis todo bien hilvanadito, cogéis la plancha, le dais calor y lo dejamos asentados. Si queréis hacerle una puntada de adorno en el cuello, no es el momento de hacerla todavía, ya os diré cuándo hay que hacerla. Y ahora lo que vamos a hacer es meterla en la pieza de la tirilla, que todavía no hemos cosido. Tenemos que tener en cuenta de que la tirilla se pone derecho contra derecho y derecho. Así que vamos a hacer así. El cuello tiene que estar, esta es la parte de la entretela, así que hemos dicho que va entretela con no entretela, es decir, que esta pieza de aquí, que es la que no tiene la entretela, es la que tiene que tocar la que tiene la entretela de la tirilla. Sé que es un poco complicado, pero bueno, es como ponerlo a la inversa. Y cogemos así y lo vamos a ir poniendo de esta manera, porque luego el cuello cuando le demos la vuelta nos tiene que quedar así. Así que lo vamos a coger todo con alfileres. Bueno, pues una vez que lo hayáis cogido con alfileres, os recomiendo que lo dejéis sujeto con un hilván, porque ahora vamos a poner la otra pieza, de modo que esta parte de aquí es el derecho. Y ahora os recomiendo que os guiéis. Yo, por ejemplo, tengo las marcas hechas en mi parte que está entretelada, pero si tenéis hilos flojos, si acostumbráis a pasar hilos flojos, os recomiendo que hagáis coincidir marca contra marca. Y lo que va a haber que hacer, bueno, siempre acordaos de, hemos hecho aquí los piquetes, que precisamente es donde tiene que ir el cuello. Tenéis que tener piquetes en esta pieza de aquí, en el centro y luego en el otro extremo, que esto os ayudará a colocar correctamente el cuello. Y nada, pues será ir uniendo las piezas. Piquete, otro piquete y otro piquete. Y lo que hay que hacer es poner alfileres, porque lo vamos a hilvanar y lo vamos a coser desde aquí hasta que nos salgamos de la tela. No nos podemos quedar aquí, aunque el patrón se nos quede aquí, nosotros terminamos de coser cuando acabamos la tela. Y nada, lo ponemos todo con alfileres. Y ahora nos vamos a poner con la máquina de coser. Una vez que lo hayáis cosido, vamos a recortar esto un poquito más apurado, como a medio centímetro. Y ahora le vamos a dar la vuelta. Una vez que le hayamos dado la vuelta, tenemos que cantearlo exactamente como hicimos con esta pieza de aquí. Buscamos cuál es el lado que tiene la entretela y lo tomamos como si fuera el derecho. Y vamos a cantearlo porque esto se nos tiene que quedar bien, que no se nos vea la costura. Y en esta parte de aquí lo mismo. Y esto de aquí, bueno, pues también hay que dejarlo un pelín asentado. Una vez que lo tengáis hilvanado, os recomiendo que le paséis un planchazo para que os quede bien asentado. El cuello finalmente doblaría así, pero este doblez todavía no lo podemos hacer, igual que las puntadas de adorno que van en el cuello, porque primero lo que vamos a tener que hacer es ponerlo sobre la camisa. Bueno, pues ahora que lo tenemos perfectamente asentado, vamos a colocar el cuello en la camisa. Y para ello vamos a coger la camisa del derecho, pero la voy a coger por la parte de la espalda. Ahora vamos a coger nuestro cuello y os acordáis que os había dicho que esta parte de aquí que va entretelada va en la parte que se ve. Bueno, pues lo haríamos juntar de esta manera. Si nosotros lo juntamos por aquí, nos damos cuenta de que efectivamente en la parte que se ve está también la parte de la entretela. Y ahora lo que habría que hacer es ir poniéndolo a lo largo de todo el cuello. Empezamos poniendo, haciendo coincidir nuestros piquetes del cuello con el centro del cuello de la camisa. Hacemos coincidir uno de los extremos del cuello, procurando que nos quede perfectamente alineado. Ponemos el otro también. Y una vez que tenemos puestos estos 3 alfileres, vamos a poner todos los demás. Una vez que le hayáis puesto los alfileres, antes de emocionaros y poneros a coserlo con hilo de hilvanar, hay que hacer un par de comprobaciones. La primera es que cuando nosotros giremos por aquí, que no nos salga ningún pliegue. Y la segunda es que esto de aquí, ambas, tanto la tirilla como el cruce, estén en la misma altura. Quiere decir que la tirilla nos tiene que medir lo mismo. Y si la tela es de cuadros, que se va a notar un montón, también nos tiene que coincidir con la misma raya del cuadro. Si la tela es lisa no tendréis que hacer esa comprobación porque daría igual, pero en las telas de cuadros sí que os va a exigir que pongáis ese esfuerzo extra. Y otra cosa que debéis ver, ¿veis cómo a mí no me coincide esto con esto? En esta parte de aquí, que es la parte en la que dobla el hombro, es cierto que es posible que tengáis que hacer un pequeño trampeo, puesto que aquí siempre cuando extendemos el cuello de una camisa nos hace una especie como de esquinita. Obviamente el cuello no va a hacer una esquina, sino que va a continuar recto. Esto es como si lo hubiéramos afinado en el patrón, pero en vez de hacerlo en el patrón lo hacemos directamente sobre la prenda. Y así, si tenéis esto en cuenta, no tendréis tantos problemas a la hora de colocar el cuello. Es decir, esto como si fuera una línea recta, no tengáis en cuenta que esto hace una pequeña esquina. Bueno, y cuando ya hayáis hecho todo eso, cogéis
cogéis y lo hilvanáis. Bueno, pues ya lo tenemos hilvanado y merece la pena que lo hagáis así como lo he hecho yo, es decir, los hilvanes súper juntitos para que no se nos mueva el cuello, ya que si se nos mueve mientras estamos cosiendo se nos puede descuadrar cualquiera de estas partes de aquí y eso pues nos haría repetir un montón de trabajo. Y ahora lo vamos a coser con la máquina de coser y se va a empezar a coser desde aquí. Sé que es complicado, de hecho es la parte más complicada de hacer este cuello, pero se debería coser desde ahí. Sin embargo, si no tenéis mucha pericia todavía con la máquina de coser, os recomiendo que empecéis un poquito más adelante, dejáis los hilos largos y después esto que os hayáis dejado sin coser lo hagáis a mano. Pues una vez que lo hemos cosido y de nuevo comprobamos que no nos hace ningún pliegue ni nos hace nada raro, lo que vamos a hacer va a ser recortar esto de aquí, puesto que le habíamos dejado 2 centímetros de margen de costura y eso es demasiado. Así es como os debería quedar, más o menos recortado un poquito más pequeño de 1 centímetro, pero más grande que medio centímetro. Y ahora lo que tenemos que hacer es esta parte de aquí para que se nos quede de esta manera. Así que lo que vamos a hacer es empezar por los extremos. Y lo vamos a ir poniendo con alfileres. Si esto de aquí se os queda muy tieso y no dobla bien, podéis asentarlo con la plancha y eso os ayudará a colocar el cuello. Bueno, pues ya lo tenemos todo puesto con alfileres, pero antes de hilvanarlo quiero enseñaros una cosa. Estos son los alfileres que he puesto y esta es la parte del derecho de la camisa. Como veréis, el alfiler está más abajo del cuello. Aquí obviamente está arriba sujetando el cuello, pero en este caso por aquí lo estoy sacando justo por debajo de la línea de cuello. Esto es importante porque nosotros lo vamos a coser por la parte que se ve, que es esta de aquí y no esta. Nosotros hilvanaremos justo por donde tenemos los alfileres y eso significa que esto me lo he llevado un poquito para abajo, para que cuando cosa por aquí con la máquina de coser no tenga que preocuparme de que esté cosiendo toda esta costura. Como está más abajo, pues la voy a coser fijo. Si lo dejamos a la misma altura, al ras, es posible que cuando nosotros le demos la vuelta a la camisa y miremos por este lado se nos haya quedado algún trozo suelto y sin coser. Y una vez que lo tengáis así, yo os recomiendo que lo hilvanéis primero antes de pasaros a la máquina de coser. Bueno, pues ya lo tengo hilvanado y me he asegurado de que esto efectivamente me queda planito y lo que vamos a hacer va a ser coserlo con la máquina de coser. Lo vamos a coser del derecho, es decir, que le tengo que dar la vuelta y voy a aprovechar no solamente para hacer esta costura de aquí, sino que voy a hacer ya la costura de adorno, pero solamente la de la tirilla, la del cuello todavía no. Vamos a coger la puntada de la máquina de coser y vamos a coger una puntada larga. Yo la voy a poner al 3,5 de 4 puntos que tiene mi máquina. Y sucede una cosa, que si nosotros empezamos por aquí se nos puede trabar y puede que nos quede esta parte un poco fea, así que lo que recomiendo es empezar aquí, justo en el centro. Cogemos y no rematamos nada, es decir, no le damos para adelante ni para atrás, sino que empezamos así. Y una vez que hemos hecho todo el recorrido, cuando lleguemos a este punto, avanzamos un poquito, es decir, pisamos un poco la costura que hemos hecho al principio y eso ya nos sirve como remate. Vamos a intentar coserlo muy pegaditos al borde, es decir, a 1 o 2 milímetros de la costura. Una vez que hemos hecho esta parte de aquí, vamos a hacer la puntada de adorno en esta pieza de aquí, que bueno, la podéis hacer o podéis no hacerla, eso ya como prefiráis. Esta parte de aquí es el derecho, eso quiere decir que el cuello dobla así, por lo tanto, la parte del derecho del cuello es esta que está aquí, así que la puntada la vamos a hacer por este lado. Vamos a hacerle la puntada, también una puntada larga, empezaremos aquí y haremos todo esto, y en este caso, en vez de hacerla pegadito al borde, pues casi que la voy a hacer donde tengo puesto el hilván, un poquito más separado porque queda mejor. Y en este caso sí, empezamos aquí y acabamos en el otro extremo, no se da ninguna costura en este lado de aquí.
Bueno, pues ya casi lo tenemos y os quería comentar un truco que os va a ayudar mucho para cuando vayáis a hacer este tipo de cuellos. Nosotros montamos la camisa y le ponemos el cuello y dejamos el bajo para el final. En el caso de las camisas de cuadros, bueno, hay que dejarlo todo muy bien cuadradito y no tienes ese margen, pero imaginaos que estáis cogiendo una camisa lisa o de rayas o con cualquier otro tipo de estampado que no requiere que las rayas estén cuadradas. Bueno, pues si nosotros cuando ponemos el cuello se nos mueve un poquito y dejamos el bajo para el final, pues bueno, el bajo luego lo trampeamos y ya está. Pero si hacemos primero el bajo y por último el cuello, no tendremos ese margen de mejora. Así que mi recomendación es que siempre hagáis el cuello antes de hacer los bajos de la camisa y eso os ahorrará un montón de problemas. Por último, para que quede bien, os recomiendo que cojáis la plancha y le deis un pequeño planchazo de esta manera para que el cuello os doble naturalmente. Y bueno, así es como quedaría el cuello una vez puesto sobre la camisa. Y con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!